Ya han visto cuál es la tónica del programa. Bueno, no sé si hacer una pequeña presentación mía. Yo creo que ya nos conocemos. Estoy encantado de estar en esta casa. Es el sitio donde te puedes expresar con mayor libertad de todos los que yo he visto. Damos importancia a los temas que tenemos que dar. Lo decía esta mañana Federico Jiménez Santos con toda la razón, que es la temporada de volver a los principios. Hay muchos principios, pero los nuestros hay dos que son absolutamente elementales. Uno se llama España y el otro se llama libertad. Es muy básico. El que lo quiere entender y lo quiere respetar es una maravilla. El que lo quiere combatir y lo quiere bombardear, pues por desgracia en estos momentos lo tenemos en el gobierno. Cada día vamos a dar efectivamente un editorial, cada día vamos a darle una serie de noticias, una especie de primer boletín informativo, como le llamamos, que lo acaban de escuchar, y después vamos a ir dando durante todo el programa, no se lo pierdan, avances de investigación sobre las principales cuestiones, las principales noticias que vayan ocurriendo. Van a tener avances de investigación sobre corrupción, ya les hemos mencionado alguno. De hecho, en nada va a intervenir ya con nosotros Miguel Ángel Pérez. Siempre va a haber aportación de gente que está llevando temas de investigación, pero la investigación no va a ser exclusivamente de corrupción. Hay un tema en estos momentos que el gobierno pretende que ni tan siquiera hablemos de él, literalmente. Es su estilo, es lo que hacen los totalitarismos, lo que hace el comunismo, lo que hacen los dictadores, vamos a llamarle por su nombre. Pretenden que ni tan siquiera hablemos, entre otras muchas cosas, de la inmigración. ¿Por qué? Porque según ellos, porque lo han pactado y lo han pagado así, y es uno de los precios que tienen por permanecer en el gobierno, con toda la extremísima izquierda que les gobierna, la extrema izquierda son ellos directamente, el PSOE, pretenden, porque está en su agenda, que digamos que toda inmigración es buena, la ilegal es en la que ellos se centran. Para nosotros la inmigración, o para mí, la inmigración buena y la que es necesaria es la controlada, es la ordenada, es la que se capta en origen, la que permite que venga una persona que se puede integrar con facilidad, que venga una persona que pueda hacer su vida sin alterar nuestro sistema democrático, que viene una persona sin incrementar la tasa de criminalidad y que viene una persona a un puesto de trabajo predeterminado, diseñado, negociado, y que la persona que viene con capacitación técnica para desarrollarla. Así consigues que la gente se integre, consigues además que no haya efectos llamadas, consigues que no haya cifras abrumadoras y brutales como las que está habiendo de muertes, que por cierto, cuando ha llegado el gobierno del Partido Socialista, Comunista, proetarras, golpistas, separatistas y demás, ya no se dan las cifras de cuánta gente está muriendo en los cayucos, pateras y demás en los mares, ya no se dan. Debe ser como el dato de pobreza energética, ya no importa. Si ahora muere la gente, pues chico, se callan, porque a fin de cuentas es garantizar un gobierno y el poder socialista y el poder comunista. Y la primera ampliación de esa investigación, Sandra León, la vamos a hacer efectivamente de lo que ha ocurrido. Si pretenden que no hablemos de esas violaciones, razón de más para hablar de ello. Y vamos a hablar, por supuesto, de esa violación. Una niña, 14 años, acudía con una amiga. La amiga tenía un novio, era otra persona, inmigrante, eran personas que tendrían que haber estado controladas en un centro de menores, pero es que esos centros de menores, que ahora pretende el gobierno poner la atención sobre ellos, no tienen ninguna capacidad de actuación porque funcionan en un régimen de semiapertura, es decir, hay momentos en los cuales pueden salir los inmigrantes. Me encantaría que Pedro Sánchez nos explicara, o el delegado del gobierno, el imputado delegado del gobierno, me encantaría que nos explicara cómo, si tienen régimen abierto en determinadas horas, los controlas una vez que han salido. Me encantaría que nos lo explique, especialmente cuando desde la Guardia Civil, Policía Nacional y hasta Policía Municipal no dejan de quejarse de que están absolutamente infradotados, que no tienen agentes suficientes para dar cobertura a lo que está ocurriendo en España, y quien no quiere gastarse más dinero en eso es, anda, de nuevo Pedro Sánchez y sus no presupuestos. Sandra, vamos a dar todos los detalles de lo que ha ocurrido con esa violación de una niña menor, 14 años. Tuvieron que llamar los vecinos, los gritos eran desgarradores según la propia narración, y se encuentran a una pobre niña con los pantalones bajados llenos de sangre, y a partir de ahí pues todo lo que hemos visto, y encima tenemos que aguantar que se nos llame racistas. Es espeluznante. Enseguida vamos a hablar, y esto es importante, de todos los demás escándalos que se han protagonizado en este centro de Menas de Hortaleza, que yo creo que es importante echar la vista atrás y recordarlo, pero por si alguien se incorpora en estos momentos a la noche de Cuesta, bueno, pues vamos a hacer un poco el relato, si os parece, de lo que ha sido esa violación que hemos conocido este fin de semana. La agresión en cuestión, y lo contábamos al inicio, se produjo la noche del viernes al sábado, cuando la menor había quedado con una amiga en esa zona de Hortaleza. Al parecer, esta joven llegó acompañada de dos marroquíes, que eran menores del centro, que residen en este centro, y en un momento determinado esta chica, que al parecer tenía una relación con uno de ellos, se marcha con el que es supuestamente su novio y deja a su amiga con el otro. Claro, a partir de ese momento este inmigrante empieza ya a intentar besar a esta niña de 14 años, a manosearla. Yo subrayo mucho lo de 14 años porque me parece tremendo. Y una vecina... Es que no es una menor, es que es muy menor. Claro, y una vecina empieza entonces a escuchar los gritos
desgarradores de la niña, y es cuando decide llamar a la policía, que se presenta allí afortunadamente de inmediato, entre otras cosas porque este centro, hay que decirlo, no es que nosotros consideramos que sea un punto conflictivo, lo debe considerar el propio Ministerio del Interior desde el momento en el que tiene un punto fijo de vigilancia allí puesto. La policía llega, por tanto, inmediatamente, y lo que se encuentra es esa escena, yo no sé ya ni cómo describirla, espeluznante, de la niña de 14 años, insisto, con los pantalones bajados, llenos de sangre, y que les cuenta en estado de shock que efectivamente acaba de ser violada, que este joven marroquí la ha penetrado vaginalmente. Lo que sabemos de este individuo es que intentó huir cuando la policía llega, intenta zafarse, intenta irse, incluso se abalanza sobre los agentes, pero lógicamente pues consiguen reducirle y le llevan a los calabozos del grupo de menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Ahora mismo hay que decir que el caso está en manos de la Fiscalía de Menores por tratarse de un menor de edad, según él ha declarado a su llegada a España, que este es otro tema del que podemos hablar si queréis luego largo y tendido. Y bueno, pues ahí hay que ver qué medidas se adoptan. Si ordenan su reclusión, hay que decir que irá a un centro de menores en régimen cerrado, porque el de Hortaleza, como tú bien decías, y es importante subrayarlo, es de régimen abierto. Y si esa reclusión se prorroga, en 4 meses pasará a una prisión, porque ya sí cumple los 18 años. Pero lo que es importante que todos sepamos es que el día que se le juzgue va a ser juzgado como menor, porque los hechos los ha cometido siendo menor. Es decir, que será juzgado con una legislación más favorable, ¿no? Vamos a hablar de este centro de menores de Hortaleza. ¿Por qué es especial? No, precisamente porque no es especial. Porque es un centro de menores como tantísimos de los que hay en España, y estamos en puertas de un nuevo reparto. Según Pedro Sánchez, no hay que tomar ninguna medida para repartir a más menores, los menores no acompañados, los menas. No hay que tomar ninguna medida. De hecho, cuando la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dice, ¿qué tal si revisan porque no tienen permisos en el centro de Pozuelo? Que no tienen los permisos necesarios para acoger. Dicen, no, eso es racismo. Vamos a contar qué es lo que pasa con este centro, cómo están operando, qué es lo que está pasando dentro, y hasta las guerras que hay ya de clanes dentro. Y que no tienen ninguna capacidad las personas que están allí para controlarlo. Y luego dicen, no, pero si se escapa uno y viola, o una pareja y uno de ellos viola a una menor, es culpa de los que estaban fuera. Esta es la gran explicación de Pedro Sánchez y su entorno. Pues así es. Bueno, yo lo decía antes, lo primero que tenemos que saber de este centro de menas de Hortaleza es que no es la primera vez que copa las portadas de los periódicos. Para empezar, tiene presencia policial permanente, yo lo decía, por lo general suele ser una patrulla o dos, lo que quiere decir que es un punto fijo de vigilancia que se establece en lugares de alto riesgo delincuencial. Y esto, por tanto, lo considera el Ministerio del Interior, no es que lo consideremos aquí en la noche de Cuesta, pero es que esto es de un tiempo a esta parte. Durante mucho tiempo estuvo sin vigilancia, durante mucho tiempo también, por cierto, y creo que esto es importante, se mezclaba a niños y niñas, de tal forma que muchas menores de las que estaban allí internas en el centro denunciaban que sufrían acoso sexual por parte de los otros menas, de sus compañeros. Esto, por ejemplo, en el año 2021, bueno, pues copó portadas de muchísimos periódicos, y yo recuerdo especialmente una portada del Confidencial que relataba pues los testimonios de varias niñas que habían estado allí internas, una de ellas de 16 años que había puesto una denuncia, y sus compañeras ya a toro pasado, cuando se sentían seguras, pues contaban su experiencia, y el Confidencial titulaba por aquel entonces: una niña tutelada, 2 puntos. Pasar por delante de la habitación de los chicos era jugar a Jumanji. Una niña tutelada, lo digo para la gente del gobierno, comunistas, golpistas y demás que tienen problemas de comprensión, es una menor. Lo digo porque como son tan feministas y protegen tanto los derechos de la mujer, lo digo con toda la ironía obviamente, después de la ley del sí es sí, de la suelta de violadores y demás, esas menores que ellos depositan, porque eso no es cuidar a una persona, es depositarla, es olvidarte de ella. Totalmente. Y meterla en un centro de menores, es una persona que sigue teniendo derechos sexuales. Lo digo porque a lo mejor se han olvidado con este feminismo ultra, tan de bandera, tan de 8M, tan de pancarta, tan de gástate el presupuesto, tan de mete enchufados por todas partes, asesores por todos los lados, que le paguen bien las vacaciones a determinada gente, que también vamos a hablar luego de estos adalides, sí, y los grandes luchadores del feminismo, las vacaciones que se han pegado. Esas personas tienen que ser protegidas en su integridad sexual.
y los metían chicos y chicas en el mismo centro. Bueno, por Jumanji. tanto, como yo digo, las denuncias por acoso vienen de muy atrás, no son de ahora, pero además, por contaros otras polémicas que ha habido con este centro, ¿no? Y además no me voy a ir tan lejos, porque hablaba ahora de 2021, pero nos vamos, si te parece, a enero de 2024. Desalojado el centro de Menas de Hortaleza por un incendio tras una pelea multitudinaria, 2 menores y un vigilante asistidos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que había 2 grupos enfrentados, y eso apelo a lo que tú decías, 2 bandos, uno de origen magrebí y otro de origen subsahariano, que llevaban varios días pues protagonizando peleas de todo tipo. Pero luego, ¿cómo es esto? ¿Los racistas somos nosotros? Los racistas somos nosotros. No, que se me había olvidado. Eso es. Bueno, pues casualmente, después de estos días de peleas entre uno y otro bando, en la habitación de uno de ellos se origina un fuego, empieza a prender un colchón y, claro, os imagináis, el humo empieza pues a correr por todas partes, ¿no? De tal forma que se ven obligados a desalojar todo el edificio y a trasladar incluso a uno de los internos al hospital Ramón y Cajal. Mayo de 2024, 2 menas del centro de Hortaleza detenidos por cortar a otro el cuello. Y abro comillas, los magrebíes tienen declarada la guerra a los negros. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen las propias trabajadoras del centro. Vuelta a ese enfrentamiento que tú mencionabas, ¿no? Los arrestados fueron en este caso 2 chicos magrebíes de 17 y 15 años y la víctima, un joven nacido en Gambia de 17 años, al que le cortaron el cuello, Carlos, con un cúter de una hoja de 12 centímetros. Una de las educadoras insistió entonces pues en eso, ¿no? En que todo eso era fruto de la guerra que los magrebíes tenían declarada a los negros subsaharianos y de otros países africanos. Se llevan mal y se pelean frecuentemente. Oye, pues sí, tiene una gran argumentación técnica lo que ha dicho el delegado del Gobierno, imputado delegado del Gobierno por casos de corrupción. Vamos a presentar ya, si te parece. Carmen Tomás, bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Que mi bautismo de radio, mi bautismo radiofónico estés. Sí. Que además ha venido Miguel Ángel Pérez, bienvenido tamén, un honor, de verdad, un gustazo teneros. Me encanta estar aquí. Que además han venido ya adaptados a la versión de este programa, que es versión audio y versión tele. Carmen Tomás ha venido, vamos, echado un pincel es poco. Claro, porque es que salimos, y esto es bueno que la gente lo sepa además, no solamente vamos a estar en radio, no solamente vamos a estar después troceaditos o en programa completo en distintas plataformas de podcast, básicamente en todas, sino que además nos pueden ver también en YouTube, nos pueden ver en directo, lo pueden ver después en el repositorio, es decir, en nuestros distintos canales, en el Desradio, etcétera, lo pueden ver, de hecho, troceado también por secciones, así que hacéis bien en venir, guapos, porque sí, vais a salir por todas partes. Muy seria. Oye, os pregunto, no quiero bajar ni el ritmo ni la gravedad de lo que estamos contando. Carmen, Miguel Ángel, que a estas alturas tengamos que estar aguantando que si alguien se preocupa por proteger los derechos de niñas, menores en centros tutelados, hasta de los propios inmigrantes, o es que esto es un centro de menores donde se cuida a los inmigrantes. Esto, ¿cómo era? Magrebíes, ¿no? Los magrebíes han declarado la guerra a los negros. Esto es, para ellos, ¿qué es? Esto es cuidar a los inmigrantes, cuidar a todo el resto que está fuera, es proteger a la gente que está fuera. O sea, tenemos que seguir aguantando que se nos llame racistas por parte, por ejemplo, del delegado del Gobierno, que ha dicho Carmen, que es que solamente nos fijamos en este delito. Ya. Bueno, aquí ellos no sé si se fijarán en los delitos o no, lo que no hacen es nada que sea para mejorar la vida de toda esta gente. Ellos son muy sociales, muy pro inmigración, pero luego los tienen metidos, por ejemplo, en Canarias, pobres. ¿Os acordáis cuando fue el ministro Marlaska y le limpiaron el puerto de Arguineguín para que no se viera cómo los tenían? Es que eso ha quedado muy mal. Hablamos de la amiga, de cómo la los tele. tenían. Y luego, cómo es toda la mentalidad de que hace meses ya que tenían que haber hecho un reparto de menas, por supuesto, hubiera sido lo suyo, hablar con las comunidades autónomas, ver en qué condiciones van a estar, cuánto dinero van a necesitar. Digo, ya que eres tan pro inmigración y tan pro menas, pues preocúpate de que estén lo mejor posible. Lo mejor tratados, que estudien algo, que luego cuando les abras las puertas pues encuentren un trabajo. Pero es que según Pedro Sánchez... Digo yo que eso es ser proinmigración, ¿no? Decir, Carmen, oye, que venga todo el mundo, pero además los voy a tratar bien, los voy a cuidar, no los voy a tener ahí encerrados en unos hoteles que vaya usted a saber, o en unos cochambres de donde sea. Venga, ¿cuántos? Vete para allá, un autobús, venga, suéltalos ahí en una plaza de Murcia o donde narices sea. Ha habido, Carmen, Sandra, puntualiza porque ha habido una cuestión por parte del delegado del Gobierno que ha venido a echar todas las culpas a las comunidades autónomas. O
O sea, vamos a ver, el control de inmigración, el control de las fronteras es nacional. El mando sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que en innumerables ocasiones, en concreto al Ejército, no se les deja actuar, sobre todo en el control de fronteras, es nacional. La dotación del dinero para integración, de hecho tiene una partida de casi 300 millones de euros, es nacional. Pero cuando se escapan del centro de menores, que se rige por ley nacional, el problema es de la comunidad autónoma, porque se te ha escapado, Miguel Ángel o Sandra, porque está en un régimen semiabierto. Entonces, si está en un régimen semiabierto, ¿cómo le cierras la puerta? Pero a las 2 de la mañana, no sé yo, si es un chaval de 17 años, no, muy semiabierto, es que se te va antes. Claro, pero el problema, muy semiabierto que sea, ¿qué hace a las 2 de la mañana por ahí? El problema es que el delegado del gobierno, para escurrir el bulto, lo que decía es que básicamente donde ponía el foco no era en la violación, que sí que condenan y todo lo que tú quieras, pero luego ya sabes que enseguida se van, Carmen, pues a repartir culpas. Y entonces lo que decía es, bueno, es que lo que hay que preguntarse de todo este asunto no es nada de la seguridad ni de si los inmigrantes están generando pues problemas o no problemas. No, lo importante aquí es qué hacía este individuo fuera del centro. Y claro, es lo que decía Carlos, es un centro de régimen semiabierto. ¿Esto qué significa? Efectivamente, a lo mejor a las 2 de la mañana no tenía que estar fuera, pero si tú le dejas salir a determinadas horas y luego no vuelve, claro, hasta que interpones la denuncia y consigue localizarle la policía, pues yo supongo, ¿cómo lo controlas? Miguel, que esto tiene un proceso, ¿no? Sí, yo creo que en este tema es evidente que existe un problema entre inmigración, delincuencia, y por señalarlo, para intentar resolverlo, no se puede acusar a nadie de racista, de xenófobo. Es evidente que existe un problema. Los políticos lo único que hacen es el bienquedismo, no hemos escuchado a Paquirri, Francisco Martín que es quedar bien de cara a la galería. Recuerda su currículum, que es bueno, el imputado. El imputado en el caso de Begoña Gómez. Todos quieren quedar bien, nadie quiere realmente resolver el problema, que es un problema que existe y que nadie hace nada por solventarlo. Que cuando se empieza a hablar de determinadas nacionalidades que son más conflictivas que otras, porque no quieren adaptarse al país, no están de acuerdo con nuestras costumbres. Algunos han tenido unas vidas muy desgraciadas, por supuesto, pero aquí hay que tomar alguna decisión, hay que resolverlo de alguna forma, y desde luego esta izquierda política, social y mediática, que siempre es más comprensiva con los agresores, con los delincuentes, en vez de con las víctimas, a mí me tiene... O sea, aquí el problema es el Mena, no, el problema es la chica, es la niña de 14 años que han violado salvajemente en un parque a pocos metros de este centro de menores, y que tiene que escuchar una vecina unos gritos desgarradores. Eso es con quien hay que tener comprensión, y no con el pobre Mena. El pobre Mena se acaba de agredir sexualmente a una pobre niña de 14 años que la deja traumatizada de por vida, y a su familia. Ese es el problema que no se soluciona. ¿Dónde están las manifestaciones? Porque aquí por un pico de Rubiales se montó la de Dios en las calles, y aquí agreden sexualmente a una niña de 14 años, pero esto al feminismo de pacotilla pancartero parece que no le interesa. Bueno, de hecho, vamos a dar algunas de las declaraciones importantes del día, pero déjame que recuerde, porque es que es maravilloso. O sea, según la izquierda, todos los hombres tenemos en nuestro ADN metido el gen de la violencia, en concreto el de la violencia sexual. Por lo visto, a menos que seamos inmigrantes ilegales. Exactamente. Porque en ese momento se nos cae. En ese momento somos los pobrecicos. Eso es. Pues mira, os voy a poner una declaración de las que ha hecho el delegado del Gobierno, y ahora os comento una cosa al hilo de lo que has dicho, de lo que está deslizando ya el equipo de opinión sincronizada del Gobierno. Por supuesto que a quien cometa un delito le debe caer la mayor intensidad policial y, por supuesto, la exigencia de que toda la fuerza de la ley recaiga sobre lo que haya podido cometer. Pero es injusto, es mentira y es muy peligroso el criminalizar a colectivos vulnerables, como algunos y algunas hacen reiteradamente y han vuelto a hacer este fin de semana. Bueno, y lo que decía era, ha habido 256 agresiones en lo que va de año en Madrid, y a ustedes lo único que les interesa es una, que es la que ha cometido este inmigrante, ¿no? Bueno, más allá de que sea una o sean más, a mí me hace mucha gracia que, yo no sé si habéis escuchado esta mañana alguna tertulia, a lo mejor por salud no lo habéis hecho, de Televisión Española, incluso de Antena 3, porque lo que yo he escuchado ha sido en Antena 3, en la que estaba una conocida tertuliana, Afra Blanco, que lo que venía a decir era, es que el hilo conductor de las agresiones no es la nacionalidad, es que son hombres, ¿no? Y volvemos a lo que decía Carlos. Es que es alucinante, lo tienen en el ADN, es lo que al final vienen a decir ahora. Pero ¿con qué gente dan esto? O sea,
qué padres, qué hermanos, qué amigos, qué parientes, con qué gente ha vivido o vive esta gente. O sea, porque es que de verdad, o sea, yo tengo 6 hermanos, he tenido un padre, tengo primos 50 y tantos, tengo nietos, tengo sobrinos. Chica, ¿con quién vives tú para que tengas esa mentalidad de que el hombre es por sí mismo ya un violador? Será lo que tú has visto en tu casa, a mí que me cuentas, o sea, y yo soy mujer y defiendo absolutamente a los hombres. ¿Que hay violadores? Por supuesto. ¿Que hay que meterlos en la cárcel? Sí, no sacarlos, meterlos. Que tú los vosotros encima los sacáis. No, yo adentro. Pero generalizar, yo siempre me he preguntado qué gente ha rodeado a esta gente. Y luego perdonarme una cosa sobre la inmigración en general, ya no solo de los menas. O sea, estáis diciendo permanentemente que España necesita mano de obra para trabajar porque nos falta cubrir puestos y no sé qué y no sé cuántos. Y luego sale uno del PSOE que dice que necesitamos para qué, porque si no, ¿quién le va a limpiar el culo a nuestros viejos? Exacto. O tienes, por ejemplo, a los colombianos, digo los colombianos porque conozco el caso, supongo que pasará con todos los latinos, que vienen a trabajar, que querrían trabajar y les tienen 2 años, 2 años sin darles ni les dejan trabajar ni les dan los papeles. Entonces, ¿qué porquería me estás contando a mí de que tú eres más social que yo soy la racista? Pero si yo lo que quiero es que le den, que si tiene un trabajo, le deis los papeles para estar legal en España. ¿No le podéis pedir que sea legal si tiene que estar 2 años aquí? Pero, Miguel Ángel, fíjate que yo creo, o sea, al final hemos visto unas no medidas por parte del gobierno. O sea, el plan de control de inmigración, a mí me encantaría que me digan cuál es, porque no es ninguno. De hecho, cada vez que vemos este tipo de capítulos, yo estoy convencido que lo que más claro le queda a todos los colectivos de inmigrantes, o los colectivos de inmigrantes, a los colectivos de izquierda que dicen defender a los inmigrantes y que están haciendo, muchos de ellos, repito, y hablo en el caso de las ONGs, algunas de ellas están haciendo negocio literalmente con los inmigrantes, porque están cobrando una subvención por asistencia que va por cada una de las personas que tienen. Aumentan el número, aumentan esa subvención. Que van a por ellos. Efectivamente. Y el discurso o la recepción de este discurso por parte de las mafias. Y tiene que ser evidentemente una traducción de efecto llamada. Dice, vamos, esto es un chollo. O sea, allí puedes hacer lo que quieras, que resulta que acaba siendo el malvado la propia familia de la violada. Porque ¿qué se le ha ocurrido decir? Que qué es esto y qué pasa con el descontrol. Pero yo lo que echo de menos en toda esta cuestión es un discurso de verdad. O sea, lo que está pasando en España es surrealista. O sea, nadie habla de las mafias. Las mafias, o sea, a mí esta historia maravillosa, yo escuchaba hace como un mes a Fernando Clavijo decir que él no tenía constancia de que las mafias traían, el presidente canario, que no tenía constancia de que las mafias estuviesen trayendo los cayucos, las pateras remolcadas en sus barcos, y entonces cómo hacen 150 o 200 kilómetros a lo largo del Atlántico, viniendo de Senegal, viniendo de todos estos sitios, ¿cómo los hacen? En cayuco, en patera, eso no hay quien se lo crea. Y no estamos actuando contra las mafias. Lo que les cobran. No actuamos en origen, no cerramos acuerdos. El único acuerdo que tenemos, o acuerdo por llamarle algo, es un acuerdo de sumisión, el que tenemos con Marruecos, en el que estamos, venga a pagar, venga a dotar su propia guardia y su propia gendarmería, y no obtenemos ningún control de la inmigración. La política de control es inexistente en la entrada. Y en Mauritania lo mismo. Efectivamente, exactamente lo mismo. ¿Cuánto dinero le hemos dado ya a Mauritania? Se supone que no iba, y es ahora mismo también ruta que va para Baleares. De todas formas, luego vamos a poder, a la vuelta de publicidad, seguir hablando de todo este asunto, y les adelanto a nuestros oyentes y a nuestros espectadores, ya que también nos están siguiendo a través de YouTube, que también les vamos a contar lo que opinan los vecinos de Hortaleza. Nuestro compañero Ignacio Escudero se ha ido esta mañana a los alrededores del centro de Menas, ha podido hablar con varios vecinos, con varios trabajadores de la zona, y van a escuchar aquí lo que opinan. Que lo escuche también el gobierno, que a lo mejor le viene bien. Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio. Vamos a tener tolerancia cero con la persecución, la criminalización y el odio a los colectivos vulnerables de nuestra región. Vámonos a la publicidad, volvemos, todo eso, y no lo olviden, todas las secciones, ni olvido ni perdón, vamos a hablar de corrupción, les vamos a dar datos nuevos, datos de lo que está pasando con la cloaca, y Miguel Ángel Pérez nos va a contar evidentemente qué pasa con que la Fiscalía Anticorrupción le ha puesto ya la lupa. Bendito sea Dios que ya se empieza a mencionar a José Luis Rodríguez Zapatero, origen de innumerables cosas, todas malas que nos están pasando. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.